¡Ay, Evangelion! Ese anime que destruyó la industria del anime completamente, y no específicamente para mal, porque fue la precursora de muchísimos aspectos que se ven en la industria del anime hoy en día, tanto buenos como negativos. Es innegable lo que logró esta misma a lo largo del tiempo. Básicamente se volvió algo totalmente de culto y que hasta el día de hoy sigue siendo una de las mejores series que se vieron hasta el momento. Pero todo lo que repercutió tuvo bastantes consecuencias, siendo el tema de este video uno de los más conocidos. Seguramente o no alguna vez habrás escuchado sobre esta serie, Darling in the Franxx, y es que esta misma en su momento tuvo bastante fama, pero no por muchas cosas buenas, ya que en su momento el entorno que vivía la serie era algo bastante polémico, porque se le acusaban de bastantes cosas malas. Hubo desde amenazas de asesinatos hasta incluso acusaciones de plagio sobre su final y su mundo ficticio. Y en su momento yo tuve la oportunidad de vivir esta polémica y realmente fue un caos en muchísimos sentidos, ya que la comunidad del anime estaba dividida en dos: las personas que decían que este anime era una copia descarada y la otra parte que decía que esta era la actual sucesora de Evangelion. Un montón. Pero en fin, el problema tras esta polémica surge de las notables similitudes entre Darling in the Franxx y Evangelion. Porque sí, no son para nada pocas, y por momentos pareciera que esta misma caminara por una soga bastante floja sobre lo que realmente es. ¿Es acaso un plagio o un intento de inspiración? Esta es la pregunta principal que abordaremos a lo largo de este video, por lo que te exijo que te vayas poniendo cómodo, porque esto va a ser muy interesante. A diferencia de las adaptaciones que solemos ver, Darling in the Franxx fue directamente adaptada como anime, es decir, su guión es totalmente original, por lo que no hubo por detrás un manga al que le deberían de hacer una adaptación. Por lo tanto, es una obra totalmente propia del estudio Trigger y en colaboración con A1 Pictures. Estudios que son conocidos por obras como Kill la Kill, Little Witch Academia, Fairy Tail y Los 7 Pecados Capitales, siendo el guionista de esta misma obra Atsushi Nishigori, que por si no lo ubican fue un ex trabajador de Gainax, quien en su momento estuvo involucrado en el diseño de personajes de Tengen Toppa Gurren Lagann. Una persona que a lo largo de su carrera fue muy aclamado en el mundo de diseño de personajes, pero solamente en ese mundo, porque esta sería la primera vez para él en encargarse de armar un guión propio para un anime. Y el problema de todo esto sería principalmente su falta de profesionalidad en ese aspecto. Y es que, como dije antes, él fue un ex trabajador de Gainax, que por si todavía no lo saben, es la casa animadora que en su momento estuvo a cargo del trabajo de Neon Genesis Evangelion. Por lo que ya nos podemos ir dando una idea de para dónde puede ir esto. La premisa de Darling in the Franxx es totalmente parecida a la de Evangelion, una premisa en donde el mundo llega a un momento límite y una amenaza hace totalmente frente a la humanidad. Pero en el transcurso se nos va explicando que los humanos tuvieron que tomar ciertas medidas para poder sobrevivir, siendo una de estas el crear grandes ciudades fortificadas llamadas plantaciones, y que para poder hacerle frente a estos enemigos llamados claxosaurios, necesitan de pilotos adolescentes capaces de subirse a los Franxx, y poder terminar con esta amenaza que le hace frente a la humanidad. Todo bien acá, no parece algo que llegase a copiar o plagiar elementos de otra obra, sino que hay coincidencias propias del género mecha, ¿o no? Y la verdad es que sí, lo propio de este género es que vemos que la mayoría de veces hay momentos en donde la humanidad llega a un punto límite, estando casi al borde de la destrucción, en donde para contrarrestar todo esto, las personas crean seres humanoides gigantes capaces de hacerle frente a esa adversidad. Pero el problema con Darling in the Franxx es que en el transcurso se van mostrando cosas que realmente dejan mucho que pensar. Tan así es la cosa que por momentos si lo llegásemos a comparar con Evangelion veríamos cosas muy similares. Y es que a ver, estas similitudes las notamos incluso desde el capítulo 1, cuando se nos muestra el mismo argumento de la serie. Y también se nos exponen a sus personajes, que por cierto, a partir de ahora se vienen spoilers. Prácticamente lo primero que se puede notar sobre sus personajes es la similitud entre los pilotos, ya que estos mismos no crecen. Y es que en Rebuild of Evangelion 3.0 se nos explica que existe algo llamado la maldición del Eva, lo cual provoca que los pilotos no puedan crecer, y siempre se quedarán con la apariencia de estos mismos. Todo por culpa del lazo que une a los Evangelion con los pilotos. En Darling in the Franxx pasa algo prácticamente igual, porque los personajes de niños son modificados genéticamente para poder tener una conexión mucho más amplia con el robot, que además para este punto ya la humanidad alcanzó en su mayoría la inmortalidad. Y sí, estoy consciente que esto simplemente podría ser una similitud,
pero la cosa va escalando a medida que nosotros vamos profundizando en la serie. La mayoría son pequeños guiños, otras referencias o incluso inspiraciones, y lo más representativo de todo esto lo vemos en sus detalles, como la equipación de los pilotos, que es exageradamente igual a la de Evangelion, como también la forma de pilotear a los robots, que por cierto, lo único que cambia es que estos robots necesitan de 2 pilotos para poder ser usados, y las posiciones de estos mismos no son lo más cómoda que digamos. También hay bastantes referencias a Evangelion en sus enemigos, que casualmente en esta serie, los Klaxosaurios, poseen un núcleo totalmente idéntico al de Los Ángeles, dándonos a nosotros como única diferencia su contextura física y su forma de morir, ya que acá simplemente los Klaxosaurios cuando mueren desprenden sangre azul, diferente a Evangelion, en donde es totalmente roja. Y es que no todo termina ahí, porque por momentos somos capaces de ver muchas, pero muchísimas coincidencias más, que no afectan directamente a la trama como las anteriores. Se podría decir que son simples guiños, pero sí que deja un mal sabor de boca sabiendo que esta serie busca destacarse por sus propios medios. Y es que a ver, no me gusta mucho para nada la forma en la que desarrolla su mundo, por momentos se vuelve un sinsentido total, donde situaciones críticas se ven resueltas por mágicas soluciones amorosas que le quitan mucho peso a sus personajes, y que por momentos tratan de expandir su mundo y lo hacen asquerosamente mal, cosa que lo vamos a ir viendo mucho más adelante cuando se desarrolle su final. Y creo que uno de sus principales problemas es esto mismo que tocaremos ahora. Pero bien, empecemos. A medida que la historia trata de profundizar su lore, somos capaces de darnos cuenta que hay muchísimas más similitudes de las que pensábamos, incluso cosas que ya directamente afectan a su trama y son algo cruciales. A ver, no me gustaría profundizar mucho sobre su historia porque opino que es un tema que podría tocar en un video aparte, pero estoy casi al 100% seguro que esta situación lo amerita. Pero bueno, como primer punto toca hablar sobre su personaje más conocido, Zero Two, el personaje que para muchos es la fusión entre Rei y Asuka, personajes de Evangelion. Y esto no está del todo alejado de lo que realmente es, ya que en el caso de Asuka comparten el mismo código, el 02, y también tienen un carácter muy similar, sin mencionar también que tienen una relación con el protagonista, y también comparten colores. Pero todo esto a medida escala cuando la comparamos con Rei, ya que acá mismo las similitudes son mucho más obvias, y es que en este caso Zero Two no le importa su desnudez. Al igual que Rei, estas dos no tienen pudor alguno, y por bastante tiempo estuvieron alejadas de conocimientos básicos de una sociedad, y Zero Two, aunque parece humana, en verdad no lo es un híbrido entre un humano y el enemigo, los Klaxosaurios. Y esto es algo muy parecido a lo que se ve en la serie original de Evangelion, siendo Rei una mezcla entre un clon de un humano y la parte del alma de Lilith. Y por si esto fuera poco, ambas, Zero Two y Rei, se convierten en una copia gigante de sí mismas al final de las dos series, y esto es algo que tocaremos mucho más adelante en el video. Los personajes en sí no es que destaquen mucho que digamos, sinceramente son algo cliché que no aportan prácticamente nada y que se quedan incluso en momentos importantes como simples secundarios que están ahí solamente para rellenar. Porque sinceramente no es que sus peleas también aporten mucho, no son tan interesantes y suelen ser bastante predecibles. Pero en todo esto hay algo que por momentos simplemente no entiendo. Y es que hay una escena en específico que no puedo lograr entender lo idéntica que es a una de Evangelion. Goro, un personaje secundario de Darling in the Franxx, en una de las tantas batallas que tiene contra estos Klaxosaurios, termina siendo absorbido por uno de estos mismos, y en el camino quedándose atrapado completamente sin poder salir, recurriendo a tener que sobrevivir con la poca energía de reserva que le queda, mientras esperamos que nuestros protagonistas vayan a salvarlo. ¿Esto no les suena de nada? En Neon Genesis Evangelion pasa algo muy parecido, tanto es así que hasta incluso parece algo totalmente copiado y pegado, obviamente con elementos diferentes, pero tiene un total parecido, siendo que en su momento fue algo de lo que se le criticó mucho. Pero la cosa no termina acá, ya que en su momento más adelante, cuando estos mismos pilotos tratan de proteger a su ciudad junto a otros más, aparece un mega Klaxosaurio gigante.
en donde en cierto momento pilotos de otro distrito deben sacrificarse por órdenes de alguien que llaman padre, un personaje que tocaremos mucho más adelante. Pero volviendo, se tiene que sacrificar de una manera demasiado parecida a la que lo hizo Rei Ayanami en Evangelion, siendo la única diferencia el número de personas involucradas en este sacrificio, que en este caso fue todo el escuadrón entero. Hasta incluso llegamos a ver una especie de lanza muy parecida a la de Longinus, la cual tiene orígenes muy parecidos y que sirve para prácticamente las mismas cosas, con la única diferencia que esta misma está hecha a partir de núcleos de claxosaurios y se utiliza mucho más. Pero bueno, antes de abordar su camino final, les voy a dejar muchas comparaciones visuales para que confirmen ustedes mismos y además no se alargue tanto el video, porque estoy seguro que duraría un buen rato de ser así. Bien, pasando mucho más adelante en esta historia, nos van a contar los motivos del Dr. Frank, un doctor que fue capaz de crear las armas capaces de contrarrestar el ataque claxosaurio, los robots conocidos como Franks, que en simples palabras son los únicos que pueden hacer frente a esta amenaza. Y es que, casualmente, este personaje tiene un exagerado parecido con Gendo Ikari, personaje que es el padre del protagonista de Evangelion. Y es que a medida que se nos va presentando su personaje y el transcurso de los motivos de este para crear a los robots, nos damos cuenta que este mismo tenía una esposa llamada Karina Milsa, que casualmente también era científica, al igual que el personaje de Yui Ikari, la madre de Shinji en Evangelion. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver por el simple hecho de que Karina muere de la misma forma en la que muere Yui Ikari, siendo la primera persona en subirse al robot y también siendo la primera persona que se ofrece para usarlo por primera vez. Y casualmente, estas dos mueren de la misma manera, haciendo que esto sea muy impactante para el personaje del Doctor y también para el personaje de Gendo, y marcando un punto de no retorno en el mismo, lo cual lo lleva a meterse a su investigación en un punto en el cual se vuelve una total obsesión, con la única diferencia que Gendo lo hacía para querer volver a verla a Yui Ikari, diferente al caso del profesor, que simplemente lo hacía para querer conocer a la princesa Claxosaurio y pilotear con ella. No sé, todo muy parecido. En fin, ya llegando al transcurso en donde la serie se toma el tiempo de desarrollar su final, es en donde más se nota el parecido, porque las organizaciones que en su momento se encargaban de regir en la Tierra, en donde existe un presidente, que por cierto, es al que todos los pilotos llaman padre o papá, no sé. Y es este mismo que a lo largo del transcurso del final se termina convirtiendo junto al vicepresidente en una especie de forma alienígena, que todo este tiempo buscó llevar a los humanos a un tipo de evolución total, que esto en los humanos implicaría que dejarían su forma física para poder liberar su alma y volverlos a todos una sola forma de vida. Acá en este punto no hay que ni siquiera debatir lo parecido que es esto con The End of Evangelion y todo el tema de la instrumentalización humana. Es increíble lo idéntico de este tema, siendo su única diferencia la conclusión de estos mismos conflictos.
Porque en Darling in the Franxx el problema que plantea esta raza alienígena se toma muy a la ligera y no tiene para nada el suficiente impacto que nos tendría que dar a nosotros como espectadores, ya que el poco tiempo de desarrollo que tiene esto es increíble. Solamente tiene 3 capítulos y para colmo este problema que se plantea como algo que se aleja de las manos de los protagonistas y su entorno, se termina resolviendo de una manera totalmente sacada del culo, dando como principal justificación que el poder del amor que tenían los protagonistas lo puede todo, dejando una escena en donde Hiro, el protagonista, se fusiona con Zero Tsu y forman una especie de rey gigante bizarra con la cara de Zero Tsu que saca power-ups por el culo para poder ir a otro sistema solar a terminar con esta raza que hasta ese momento no tenía una base ni tampoco una forma de detenerlos. Pero en fin, el amor en Darling in the Franxx lo puede todo, incluso detener a una raza extraterrestre que por millones de años estuvo colonizando otros planetas. Esto en Evangelion es diferente, ya que la instrumentalización humana tuvo graves consecuencias, siendo una de estas la total extinción de la humanidad, volviendo a todos los humanos en almas libres, incapaces de volver a sus cuerpos, ya que sus campos AT habían sido totalmente destruidos, dejando solamente a Shinji y Asuka como los únicos humanos en ese momento. Pero bueno, este final en Darling in the Franxx tuvo bastantes consecuencias, siendo una de estas las constantes amenazas al equipo de trabajo que estaba por detrás de la obra, amenazas tanto de odio como incluso amenazas de muerte, llegando a un punto en el que a la mayoría de gente no le gustó para nada este final, tanto así que lo llegaron a comparar demasiado con Evangelion, algo con un total sentido, y es que fue tanto el impacto en la gente que cuando su manga salió mucho más adelante, el final fue totalmente cambiado. Pero bueno, ese tema es algo que podríamos hablar en otro video, porque es bastante interesante la historia detrás de Darling in the Franxx. Así que si quieren un video sobre esto, háganme saberlo en los comentarios. Pero bueno, se podría decir que no es del todo un plagio porque se abordan cosas diferentes, y en el transcurso de todo esto la historia toma otro rumbo. Pero sí es cierto que hay varias escenas que pueden ser tomadas como plagio, porque son exactamente idénticas. Y la verdad roza bastante el límite que se podría tener en esto mismo. Pero también creo que hay que tener en cuenta la historia detrás de este proyecto, ya que una gran parte del personal involucrado en esta serie trabajó en su momento para Gainax, el estudio de animación que le dio vida a Evangelion, Tengen Toppa Gurren Lagann, Furikuri y otros animes más. Pero por distintas malas decisiones del estudio, la mayoría de trabajadores decidió irse, lo cual provocó que ciertos trabajadores, que en su momento trabajaron para Gainax, tomaran ciertas costumbres en la manera de trabajo en otros estudios. Digamos que en simples palabras, se inspiraron mucho en obras que a lo mejor le tenían mucho cariño. No sé, simplemente puede ser que solo haya sido una estrategia de marketing o algún tipo de arreglo con ciertos directivos. Pero bueno, hasta el día de hoy no encontré información alguna sobre Hideaki Anno alzando la voz sobre este tema, por lo que dejémoslo como simples inspiraciones y coincidencias. Pero en fin, hasta acá llega el video de hoy. Pensaba hacer un video mucho más largo, mostrando mucho más contenido sobre el tema, pero creo que con esto basta y sobra, por lo que si te gustó el video ya sabes, suscríbete.